República del Ecuador. Gracias, niña. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todos ustedes, señores ministros, secretarios de Estado, señores periodistas, queridas amigas y amigos que nos acompañan, de forma particular este querido grupo de jóvenes que en este momento están acá presentes, diciendo sí a la posibilidad de que un futuro diáfano, un futuro mejor, un futuro esperanzador se abra para todos nosotros. Con respecto a ustedes, pues Silvia, Davis, Ámbar, Rubén, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí, está bien. Ok. Qué gusto compartir con ustedes este espacio directivo. Y gracias por invitarme a un evento que tiene tanta significación para que estos jóvenes puedan cristalizar, volver a realizar los sueños que han tenido de vida. Es muy gratificante este acto, realmente. Inclusive en este momento le he hecho un pedido adicional al señor ministro, al señor secretario de la CENESID, el doctor Adrián Bonilla, le he manifestado que es impostergable que reunamos a la Junta Monetaria y entiendo el CENESID para que aquellos jóvenes que se les dio unas becas en la década pasada y que por una mala planificación, porque claro, el momento en que tú asignas una beca es porque estás a la expectativa de que ese joven regrese y pueda trabajar acá. Pero cuando llegaron acá no encontraron trabajo. La situación estaba y está todavía un poco difícil. Eso es un producto de una mala planificación. Entonces, he pedido que por favor se proceda a condonar los intereses de las deudas de estos jóvenes y a dar un plazo, 2, 3, 4 años, ustedes considerarán, que no se pague absolutamente nada hasta que ese joven pueda ubicarse económicamente, hasta que pueda salir adelante, porque no se trata de satanizar, no se trata de satanizar el hecho de que el joven no consiga trabajo. Hay que darle la oportunidad. Nosotros tenemos algunos espacios que en este momento está un poco por demás repetirlos, pero vamos avanzando, vamos creciendo. Inclusive el día de hoy observaba las cifras de los aeropuertos del Ecuador, en particular el aeropuerto de Quito, han crecido aproximadamente en 10.000 las llegadas al país. Es decir, que hagan ustedes de cuenta que 10.000 nuevos turistas solamente por el aeropuerto de Quito se han integrado a consumir y a conocer, a disfrutar de la belleza, de la variedad, a disfrutar de la diversidad extraordinaria que tiene nuestro país. Nuestro propósito es ayudar a quienes cursan los estudios superiores, porque esto es fundamental, y lo decía el joven que está al lado mío, es fundamental para el desarrollo. Hablaba de la tecnología que a él le gusta tanto. Es verdad que las ramas como la abogacía, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, etcétera, etcétera, sin duda alguna ayudan a construir un país. Pero hay momentos claves, hay momentos de inflexión, hay momentos coyunturales en los cuales hay que pensar en que la tecnología, que no es sino la aplicación de la ciencia, no es sino la terrenalización de la ciencia, es como bajarle a la ciencia de las nubes hacia la tierra y hacerse que pise suelo, que ponga el oído en el suelo, pues esa tecnología se requiere para transformar el país. Nadie hace mejor al país que aquella persona que produce 2 granos de arroz donde antes se producía una, 2 mazorcas de maíz donde antes se producía una. Aquella persona que hace que aquel tecnólogo, aquella ciencia aplicada a la tecnología, que hace que, por ejemplo, se produzca vacas que producen el doble de cantidad de leche diaria que las otras, como recuerdan ustedes, la famosa ubre blanca que un día produjo 102 litros de leche al día. Ya se pueden ustedes imaginar todo lo que se puede lograr con la tecnología. Y eso es no producto de un esfuerzo adicional. Un esfuerzo adicional. Uno en la vida puede optar. O sigue el camino de todos los demás, o decide trepar un peldaño, agregarle un poco de calidad a la vida. Tú puedes disfrutar de un amanecer, pero si además de disfrutar del amanecer deseas ese momento sinceramente, que tu amigo, que tu compañero, que tu familiar, que tu hermano, que tu padre y tu madre sean bendecidos por el cielo, ese momento le das un valor agregado. Igual, el momento en que tú produces un grano de arroz y decides que mediante, qué sé yo, alguna investigación genética, como se hace en las rosas, por ejemplo, de repente encuentras que se puede duplicar,
la producción del arroz y lo aplicas en beneficio de la humanidad, porque no es lo mismo tener un grano de arroz que tener dos en el momento en que se trata de atender las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la humanidad. Desde mayo del 2017 hasta abril de este año hemos entregado 8.600 becas, óigame bien, 8.600 becas para estudios dentro y fuera del país, con una inversión de 45 millones de dólares. Y solo en 2019 serán 2.300 becas más, con una inversión de 11 millones de dólares adicionales. No podemos escatimar un solo recurso para el bienestar de nuestros estudiantes, para el bienestar principalmente de esa estructuración mental que se requiere para poder asimilar los principios, los conceptos, para poder conceptualizar, importantísimo. A veces tenemos tanta dificultad de comunicar. ¿Por qué? Porque no podemos conceptualizar, porque no podemos encajar adecuadamente los conceptos, para establecer la metodología adecuada que hay que seguir para llegar a ese conocimiento profundo, en esa sumersión del conocimiento profundo que nos permite mejorar la calidad de vida y liberarnos de traumas, liberarnos de complejos, liberarnos de tabús, liberarnos de supersticiones y consolidar inclusive no solamente aquello, sino consolidar no solamente el conocimiento de leyes que determinan el comportamiento de la ciencia, de la naturaleza, del pensamiento, sino adicionalmente otorgarle, vuelvo a recalcar, la metodología adecuada para poder llegar a ese conocimiento, establecer las leyes, a poder definir los principios que rigen la naturaleza, que rigen la sociedad y que rigen el pensamiento. Todo aquello es producto precisamente de lo que están haciendo ustedes. El deseo de estudiar, el deseo de darle un valor agregado a esa vida, el deseo de darle un valor agregado al conocimiento, para que el punto de inflexión genere mejores momentos para ustedes y para la gente que está con ustedes. Inclusive a lo mejor algún momento inventar una metodología especial. ¿Por qué no? ¿Acaso que los métodos están determinados? Nosotros estudiamos que el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, el método histórico, el método matemático, etcétera, etcétera. Todo aquello, Elizabeth, ¿cómo estás? Todo aquello, sin duda alguna, es fundamental. Pero miren lo que sucedió cuando Sigmund Freud descubrió el inconsciente. El inconsciente que decía Jacques Lacan, que es un saber que no tiene sujeto. Es algo que tú no conoces, que sabes. Y de repente, en un momento determinado, así más o menos como cuando atraviesas, no porque hayan atravesado ustedes antes, pero cuando se atraviesa un agujero cuántico y se llega a otro sitio, de repente accedes a un espacio que no conocías, a solución de problemas que no conocías. Por eso uno siempre tiene que aprovechar. Siempre tiene que aprovechar. Los actos fallidos, en otras palabras, cuando a tu novio, que se llama Jaime, ¿no?, le dices, hola Pedro, ¿cómo estás? Ya te puedes imaginar el relajo, ¿no? O los actos fallidos cuando te tropiezas. O cuando de repente estás pensando y por algo aceleras el paso. O los segundos aires que muchas veces encuentra el que está jugando fútbol cuando siente que no da absolutamente nada más de él. De repente parecería que un segundo aire le hace que pueda rendir mucho más. Igual pasa con un médico que en más de una ocasión puede estar atendiendo, qué sé yo, 14, 15, 16, 20 horas operando a gente en una guerra y de repente él siente que ya no da un paso más, pero el momento en que se adentra, se apersona con aquellas, se conduele, se solidariza con aquellas personas que están sufriendo, de repente un segundo aire es como que se inyecta un segundo aire y puede seguir trabajando mucho más. Entonces la metodología que encontró Sigmund Freud para poder detectar cómo, de dónde surge, de un espacio especial que nosotros, muy difícil de identificar, pero que existe el inconsciente, existe. Y Sigmund Freud desarrolló su propio método, que es el psicoanálisis. Entonces, ¿por qué no desarrollar una propia metodología para poder, vuelvo a recalcar, sumergirse en el conocimiento profundo, en la tecnología profunda? Por eso estamos pendientes de sus necesidades académicas. El programa de becas nacionales otorga un salario básico, inclusive unificado, de $394 durante los estudios. Los residentes de Galápagos que estudian en otras provincias también reciben estadía y pasaje de ida y vuelta. La mejor noticia es que estas becas no son reembolsables, no son créditos educativos, porque entonces no se puede llamar beca, pues. Claro, si te mandan al exterior para después cobrarte la plata, no es beca, lo único que has hecho es ahorcarte un poco más, pues. Es por eso que hemos decidido, vuelvo a recalcar, he decidido solicitar que se exonere de los intereses a todas aquellas personas que adquieren una deuda y que les demos un plazo prudencial, 3, 4 años, yo que sé, Adrián,
por favor, toda la ayuda a nuestros jóvenes. Y no teman, algún momento surge el trabajo deseado, a veces en el momento menos pensado. Porque mientras más insistes, mientras más quieres trabajar, mientras más se nota el deseo de hacerlo, mientras más adquieres conocimientos que puedan aportar a las empresas, a las instituciones, para salir adelante, para alcanzar eficacia, para alcanzar eficiencia, ese momento mucho mejor todavía, la posibilidad de conseguir trabajo. Hacia los años 30, cuando hubo la gran crisis en el mundo y de forma particular en los Estados Unidos, la gran crisis, la crisis de los años 30, terrible. Terrible, ustedes recordarán que inclusive el economista que seleccionó Franklin Delano Roosevelt fue John Maynard Keynes, que prácticamente solucionó el problema como dando trabajo a la gente. Inclusive llegó un momento a decir que si es que se necesita, hay que contratar personas para que desempedren una calle y otras para que vuelvan a empedrar, un poco exagerando la necesidad de generar trabajo, generar producción, generar inversión. Entonces, John Maynard Keynes prácticamente solucionó el problema. Pero para ese momento, un motivador llamado Earl Nightingale hablaba del hombre del caballero blanco. El hombre del caballero blanco, el hombre del caballo blanco. El hombre del caballo blanco no es sino ese representante de cuando veíamos una película de vaqueros de jóvenes. Llegaba un hombre con un caballo blanco o impecablemente negro, ¿verdad? Y solucionaba los problemas del pueblo. Igual él decía, tú no vayas a pedir trabajo, tú acércate a solucionar un problema de la empresa. Mire, señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Este es el señor gerente? Sí, señor gerente. Por favor, yo, después de que has leído todo, después de que has investigado, después de que te has acordado absolutamente todo lo que te enseñaron los profesores, yo, señor, tengo una solución para su producción de yogur. ¿Cómo puede mejorarla? Entonces, ¿por qué siempre pedir trabajo? ¿Por qué no ofrecer alternativas para que mejore la productividad, para que mejore la calidad y que haya un valor agregado en los productos o servicios que brinda la empresa? Ese momento eres el hombre del caballo blanco. Ese momento eres el chullita, decíamos nosotros cuando éramos muchachos. El héroe que va y soluciona un problema, no el mendigo que va a rogar arrodillado un empleo, pues. Gracias a tu conocimiento, gracias a tu sapiencia. ¿Y qué trabajo debemos pedir? Un trabajo que se acorde a nuestras actitudes y a nuestras aptitudes, pues. Todos tenemos aptitudes, todos tenemos alguna potencialidad especial. Esa potencialidad que en algún momento el profesor, el padre de familia, el tío, el extraño, etcétera, te dice, tú, Ámbar, tienes una habilidad especial para hacer esto. Pues bien, a trabajar en ello. Y si tienes habilidad y te gusta, cuando trabajes en ello, no va a ser trabajo, va a ser una diversión. Por eso siempre, por favor, estudiar aquello que les gusta. Aquellos para los cuales tienen aptitud. Y actitud también. A mí me puede encantar cantar, pero de repente tengo una voz ronca, horrorosa, pues. Entonces estoy claro de que no tengo aptitud para ello. Tendré actitud, quiero aprender. A lo mejor aprendo a entonar algo, pero no definitivamente emitir las notas que reemplazan al poema y que reemplazan a la prosa, pues bajo ninguna circunstancia. Entonces, esa es la tarea. Queridos becarios, con este apoyo florecen las ilusiones de miles de estudiantes destacados. Quiero dejar bien claro que la beca es un premio a la excelencia académica, independientemente de quien quiera que sea, si era pobre, sea rico, sea mestizo, sea blanco, sea indígena, sea negro o afroecuatoriano, como se suele decir también, y que sea un migrante retornado, mucho mejor todavía, para darle la oportunidad de su país. Con la beca nacional también recompensamos el esfuerzo de nuestros deportistas de élite y de quienes han sido declarados héroes. Es muy común que en las universidades de Europa, de Estados Unidos, se beque a las personas que son destacadas en alguna actividad deportiva. Porque es importante también que los estudiantes se sientan identificados no únicamente con el desarrollo de la voluntad, con el desarrollo de las actividades intelectuales o de las actividades o de los méritos, de las bondades espirituales, sino que además es importante desarrollar el cuerpo. Es importante cuidar su cuerpo. Hay gente que sataniza eso. No, no es malo. Así como cuidar la belleza, tampoco es malo. ¿Por qué de desdeñar yo un concurso de belleza? ¿Por qué de hacerlo? A ver, ¿por qué? Hay personas que de repente nacen con una cualidad y la trabajan en ella. Miren ustedes, por ejemplo, Venezuela, que siempre tiene Miss Mundo. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo que las jóvenes se esfuercen en mejorar aquello que la naturaleza les dio, una belleza física. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Acaso que a todo el mundo Dios, la providencia, la naturaleza, provee de una calidad intelectual superior? Todo lo contrario, pues que cada quien desarrolle lo que puede. Y si un futbolista definitivamente no está encaminado a ser un profesional, pues hágase un buen futbolista. Hágase un buen futbolista. Y a lo mejor le resulta más barato porque lo único que tiene que comprar es un balón nada más, pues. De eso se trata. Que cada uno desarrolle sus aptitudes y sus actitudes. Y que siempre esté pensando en ese valor agregado adicional. Ese valor agregado adicional que te permite llevar un mejor conocimiento, una mejor calidad de conocimiento y, por supuesto, una mejor calidad de vida. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque para este gobierno la educación en todos sus niveles, incluyendo la formación profesional, es prioritaria y hay que promoverla e impulsarla de siempre. Porque consideramos que la educación es la mejor vía. De repente no es la mejor vía, la única, para salir de la pobreza. Solo con educación, solo con preparación se puede generar un futuro, una seguridad de futuro. Y por supuesto generar tranquilidad para la familia y desarrollar sobre todo algo importantísimo, que mientras más piensas, mientras más lees, mientras más estudias, más fácil se te hace saber y conocer. Haz de cuenta tú un niño, no tengas temor si al comienzo no entiendes las cosas. A todos nos pasa. ¿Acaso que todos somos genios como para poder entender con un solo vistazo las leyes de la naturaleza? No, no, no. Habemos gente que pensamos más lentamente. Qué bueno. Porque a lo mejor el esfuerzo de hacerlo varias veces ayuda a confirmar el conocimiento. Yo recuerdo que a mí me regaló un libro Stephen Hawking, se me fue el nombre, pero hay una cierta edad en la cual ya uno empieza. Breve historia del universo, creo que. Entonces, yo le averigüé a Stephen Hawking cómo así escribió ese libro. Entonces me dice, verás, escribí un libro lleno de fórmulas matemáticas y físicas. Cuando fui al editor, el editor me dijo, no, este libro no lo va a leer nadie, y tenía razón, porque el editor piensa en el negocio, en cambio el científico pensaba en explicar absolutamente con el desarrollo de fórmulas las leyes que le estaba planteando. Luego volvió a presentarle uno sin fórmulas matemáticas y dijo, no, tampoco se entiende. Entonces quítame todo lo complejo, quítame todo lo difícil, quítame la terminología dura, la terminología casi incomprensible. Y luego le entregó Stephen Hawking un libro que era como brevísima historia del conocimiento del universo, una cosa facilísima de leer. Entonces yo agarré el libro y lo leí, no lo entendí. La brevísima, la facilísima, no la entendí. Pero como suelo encapricharme, agarré una enciclopedia, y ahora una enciclopedia tú la consigues con mucha facilidad, y empecé a identificar todos los conceptos hasta que por fin, de a poquito, fui entendiendo la mecánica cuántica. Y de a poco, el hecho de haberlo hecho con mayor esfuerzo, ¿qué es lo que generó? Que generó que empiece a ver en la mecánica cuántica los principios científicos, eso sí, totalmente científicos, del comportamiento humano, por ejemplo, la solidaridad. Por ejemplo, la rehabilitación, el derecho, no únicamente a fracasar, sino a tener derecho a volver a empezar, mediante un concepto bastante básico, que es generado precisamente de ese supuesto viaje que hacen las partículas subatómicas del pasado al presente y del presente al futuro. Ellas sí pueden hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? En el macrocosmos, no sé, a lo mejor perdimos la capacidad de hacerlo. Estamos rodeados de pasado. Estamos rodeados de pasado. ¿Por qué no podemos volvernos a meter en ese pasado? No sé, pero de repente sí podemos extraer de ese principio de Heisenberg que dice, es el principio del tiempo invertido. Si el tiempo está ligado a la materia, como decía Albert Einstein, ¿por qué solamente podemos avanzar hacia el futuro y no regresar al pasado? Si al final el tiempo ya no es un espacio independiente de la materia, ¿por qué no podemos regresar al pasado? No sé si podamos hacerlo o no, pero sí podemos, dentro del espíritu, sacar conclusiones positivas, como para decirte, no importa cuánto hayas fracasado en la vida, no importa el error que hayas cometido, siempre existe la posibilidad de levantarte y volver a empezar. Siempre existe la posibilidad de levantarte
y volver a empezar. Que si se puede cambiar el pasado, hay gente que dice que no, yo digo que sí. Se puede cambiar el pasado. ¿Cómo? No permitiendo que influya sobre su futuro. No permitiendo que el pasado influya sobre su futuro. Esa es la forma de cambiar el pasado. A lo mejor ustedes no lo ubican porque no tienen una afición que tengo yo especial hacia la pintura. Pero hacia allá, por fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, hubo un pintor en Ecuador que fue padre prolífico de 12 hijos que también fueron pintores, inclusive una mujer, perdónenme el término mujercita, me dicen mis hijas que no hay que utilizar. Una mujer, Isabel Salas, que pintaba extraordinariamente bien. El señor se llamaba Antonio Salas, uno de los más prominentes, uno de los más privilegiados en la técnica pictórica que ha habido en el Ecuador. ¿Y saben qué pasó con él? Que una vez mató a una persona, mató a un ser humano y estaba en la cárcel. El primer presidente ecuatoriano fue venezolano, ustedes recuerdan, Juan José Flores. Juan José Flores, sabiendo de la calidad técnica pictórica que tenía Antonio Salas, le sacó de la cárcel y le dijo: te voy a perdonar la cárcel, pero pinta los retratos de los héroes y las firmas de las actas de la independencia. Y él lo hizo, encantado. Ahora, en la actualidad, quienes conocen de pintura ni siquiera se acuerdan que Antonio Salas alguna vez asesinó a una persona. Y así muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Cuando se satanizaba el hecho de ser homosexual, se satanizaba a Leonardo da Vinci diciendo que había sido homosexual. ¿Pero qué? Los desocupados nomás, pues. Todos los demás lo único que hacían es admirar su técnica pictórica, el esfumato tan lindo que él lo generó para poder hacer esa sonrisa preciosa como la que tiene la Gioconda, la Mona Lisa, la famosa Mona Lisa, para poder generar una pintura de esa calidad. O los inventos científicos que cuando estaba en Clos-Roussé, en Amboise, el rey Francisco de Francia le otorgó una calidad muy especial y estuvo junto a él, tomándole la mano el momento en que él se moría. Sí, todo eso puede ser cambiado si es que tú haces cosas mejores y no dejas que el pasado influya sobre tu futuro negativamente, porque el pasado también sirve para revisarlo y poder aprender de él. Y a la final lograr lo que todos aspiramos, ser felices, ser felices. Es por eso que en la Declaración de Principios de los Estados Unidos, cuando Thomas Jefferson escribió esa Declaración de Principios, puso muy claramente que todos esos principios no servían sino únicamente para el bienestar y la felicidad de los seres humanos. ¿Qué es la felicidad? Me dirán. Algunos creerán que la felicidad depende supremamente de lo material, algunos creerán que la felicidad está suspendida sobre lo intelectual o sobre lo espiritual. No, las dos cosas. Las dos cosas. Hay un componente material y un componente espiritual, un componente objetivo y un componente subjetivo de la felicidad. La felicidad no es sino esa sensación de sentirte a gusto contigo mismo. Y para poder estudiar hay que estar feliz. Para poder prepararse, para poder adquirir el conocimiento hay que estar feliz. ¿Y cómo lo logro? Bueno, también haz un ejercicio de agregar un poco de valor a tu espiritualidad. ¿Cómo eres feliz tú? Tú eres feliz de una forma muy particular. En el cerebro reptiliano que se encuentra sumido dentro de la corteza cerebral, allí encuentras tú muchas glándulas que envían hacia la sangre hormonas, neurotransmisores. En millones de neurotransmisores que se vierten en el torrente sanguíneo y van a parar a cada una de las células de tu cuerpo. Es decir, que la batalla es acá. ¿Correcto? Todo lo demás no es sino una consecuencia. Si es que tú estás feliz, estás contento, estás satisfecho contigo mismo, ese momento se vierten neurotransmisores que van a encajar en cada célula del organismo, porque cada célula de tu organismo sabe lo que estás pensando. Cada célula de tu organismo sabe lo que estás sintiendo. Y esos neurotransmisores que generan esa actitud de bienestar, de comodidad con la vida, son las dopaminas, las endorfinas, la serotonina, la hormona antidepresiva por excelencia. Como cuando tus guambras, porque ahora farrean como cosacos los guambras.
Antes nosotros eras únicamente los sábados, pues. ¿Te acuerdas ahorita? Sábado, 3 de la tarde, de 3 a 6, no tenías más permiso. No tenías más permiso. ¿Qué tomabas? Cola, jugo. ¿Qué comías? Salchichas. En el mejor de los casos, cuando no era solo canguil y papas fritas. ¿Y bailabas cómo bailabas? Bailabas separado, pues. No trenzado nunca. Separadito, separadito. Y para constancia quedaba la mamacita sentadita en una esquina cuidando, por si acaso. ¿No es cierto? Entonces, si es que algún momento tú en una cumbia de esas bastante atrevidas decidías darle un giro a la chica y acercarle un poco más, ese momento la mamá o la abuelita que vos veías decías, esta veterana es ciega. Yo no sé, pero para ver lo que le hacías a la nietecita, Diosito le devolvía la vista. Entonces de repente tú encontrabas que empezabas a acercarle a la chica y se acercaba a la abuelita y decía, no, separaditos chiquitos, dejarán espacio para el Espíritu Santo, ¿no? Todo eso, el bienestar, la serotonina. Y cuando después de farrear, los guambras, después de farrear como cosacos, los guambras amanecen chuchaquis y se acercan donde la mamá, que siempre el paño de lágrimas, ¿no? Mamá, estoy con la depre. Y empieza tu desesperación. Y luego vienen los médicos, el psiquiatra y todo lo demás, que después de 1000 exámenes psicológicos te dicen, ¿sabe qué, señor Moreno? Su hija está con depresión. ¿Qué le hago, doctor? Nada, dele pastillas Prozac, que es una especie de precursor de la serotonina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tomas Prozac, pierdes la capacidad de generar serotonina naturalmente. Y el momento en que falla el Prozac, que siempre te falla, alguna vez, ese momento ya no tienes la propiedad de poder automotivarte por ti mismo y vienen unas depresiones terribles que inclusive conducen al suicidio. Es por eso que aumenta el número de suicidios en la sociedad actual. Hay gente que tiene mucho y no se suicida. Hay gente que tiene mucho y se suicida. Hay gente que tiene muy poco y no se suicida. Hay gente que tiene muy poco y se suicida. Y tal vez uno de los índices más altos de crecimiento de suicidio es el de los ecuatorianos. No digo en general, porque los que más se suicidan son los japoneses o los estadounidenses, pero esos se suicidan en grupo, pues. Hasta para eso somos solitarios nosotros, pues. El otro día me preguntaron a mí qué pensaba acerca del suicidio de mi querido amigo Alan García. La verdad, un hombre de los más brillantes que he conocido yo, con una retórica extraordinaria que seguramente Aristóteles le admiraría. Me preguntaron qué pensaba acerca del suicidio. Estoy muy dolido, les decía. Pero cada ser humano escoge cómo vive y escoge cómo muere. Por lo menos esa libertad tiene el ser humano, pues, de escoger cómo vive. Y también escoger cómo muere, pues de repente decides morir a los 110 años de un cáncer que te mata durante un año. Eso es tu problema, pues. Tú escoges cómo mueres. Lo que sí hay que perderle definitivamente es el miedo a la muerte. Perdónenme que me adentre en ese tipo de cosas, jóvenes. Hay que hacer que nuestros jóvenes pierdan el miedo a la muerte. La muerte no es sino la consecuencia de una vida. No es sino una parte del devenir histórico de una humanidad, del devenir del universo. La muerte es una parte de aquello, nada más, una parte así como el nacimiento, nada más. Es por eso que Rumi decía, miedo no tendré cuando la estrella del atardecer salga del clavicordio del hacedor. Miedo no tendré cuando la estrella del atardecer salga del clavicordio del creador. Será únicamente como el niño que pegado al pecho de su madre, por cansancio del brazo de ella, le pasa al otro lado. Llora el momento en que le sacas del pecho, pero enseguida encuentra solaz el momento en que se pega al otro pecho. Así es la vida y la muerte. Nada más, otra instancia. Cuando muera viviré, cuando muera volaré con los ángeles, decía el mismo Rumi. Pero cuando muera como ángel, ni siquiera te imaginas lo que seré. Jamás, jamás tener miedo a la muerte. Todo lo contrario, es una consecuencia de una vida nada más. Hacia allá vamos todos. Hay gente que se adelanta,
hay otros que lo seguiremos inmediatamente y otros que demorarán más en llegar como ustedes, pero hacia allá vamos. Pero hay que vivir una vida bien vivida. Cada quien elige cómo vive y cada quien elige cómo muere. Por lo menos ese derecho de libertad tenemos los seres humanos. Queridos estudiantes, estas becas son el primer paso para convertirse en mejores profesionales. Pero no solamente en mejores profesionales, sino gente que practique, que promueva, que promocione valores, que mejore en sus valores. Ser mejores profesionales, pero sobre todo mejores seres humanos y mejores mandatarios cuando les toque la oportunidad. Ahí les he de ver. ¿Saben lo que es un político? Un político es una persona que sabe lo que hay que hacer hasta que le toca hacerlo a él. Cuando le toca hacerlo a él, recién el político se da cuenta el trabajo que cuesta hacerlo. No me interesa, lo dije en algún momento, ser el mejor presidente de la historia. Yo francamente, verán, un querido amigo Blasco Peñarera Solá, hijo de Blasco Peñarera, que fuera vicepresidente del Ecuador. Algún momento estábamos en un foro en la Cámara de Comercio de Quito. Y él, ante el público, yo era vicepresidente, me dijo: Lenín, ¿cómo quieres que te recuerden? Se refería a cómo quieres que te recuerden, un mandatario que aupa el autoritarismo, que aupa la ruptura de los derechos humanos, etcétera. Él se refería a aquello, ¿no? Entonces dice: Lenín, ¿cómo quieres que te recuerden? Yo digo: ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerden? Pues? Pero si la felicidad está en que le olviden, pues. Yo entro a un centro comercial, casi nunca, pero cuando voy, me encuentro con aquellas personas que no te permiten comprar los zapatos nuevos porque te empiezan a pedir fotos o firmas. O te encuentras con aquellos que te mandan al carajo, que tampoco te permiten comprar los zapatos. Es decir, vas al centro comercial y no puedes hacer lo que quieres hacer. Qué hermoso sería tener una nueva vida. Que todo el mundo te olvide y te dé la posibilidad de volver a empezar con la práctica, con las experiencias que has ido acumulando en la vida, poder volver a comenzar. Es más o menos como que hubiera la oportunidad de volver a nacer. Pero con la experiencia acumulada. ¿Cómo no cometerías errores? ¿Cómo no cometerías desaciertos, pequeños pecados que tienes ahí refundidos en los arcanos, en las cuevas del alma y que te da vergüenza ponerlos sobre la mesa? ¿Verdad? ¿No es cierto? Todos los tenemos, ¿verdad? Sí, sin duda alguna no volveríamos a cometer los errores. Sí, si es que alguien me dice felicidad completa, que me olviden y poder volver a empezar. Por eso no me interesa ser el mejor presidente de la historia, no me interesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que sí me interesa es que nuestras instituciones sean sólidas, respetables, autónomas, independientes. Eso sí me interesa. Es por eso que hemos devuelto a las instituciones su independencia y hemos devuelto su autonomía. Que esas sean las mejores de la historia. No el presidente es pasajero. Y para eso es responsabilidad de todos lograrlo. La sociedad entera debe estar involucrada en aquella. Y principalmente en forjar esas mentes, esos espíritus que serán quienes administren el Ecuador del futuro, que son ustedes. Por eso el gran Abraham Lincoln decía: la filosofía del aula es una generación. La filosofía del aula, en una generación será la filosofía del gobierno siguiente. Si nosotros decimos: hay que eliminar la corrupción, hay que eliminar la pereza, hay que mejorar esto. Sí, ¿cómo hacerlo? Mejorando la calidad del conocimiento, la calidad humana y la práctica de valores de nuestros niños y jóvenes, inspirándolos para que puedan esas mentes, esos espíritus, los constructores de un futuro, para que sean mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Eso es un revolucionario. A veces se tergiversa, se prostituye el término revolucionario. Como que necesariamente tiene que ser una persona que toma un arma, se pone una mochila al hombro y se va al monte a matar gente. Ese concepto ya quedó para el pasado, para los cafés que nos pegábamos nosotros de forma ociosa después de nuestros estudios universitarios. No. El concepto de revolucionario actual es aquella persona que es el mejor estudiante, que es el mejor hijo, que es el mejor amigo, que es el mejor ciudadano, que es el mejor padre, que es el mejor compañero, que es el más solidario. Ese es el verdadero revolucionario. Si ustedes quieren saber cuál debe ser nuestra ideología para el futuro, es esa: ser revolucionarios. Porque el ser humano está diseñado para cambiar.
El ser humano está diseñado para cambiar. Anatómica, morfológica, fisiológicamente, neurológicamente, espiritualmente está diseñado para cambiar. Todos los santos días cambiamos. Y todos los santos días me vuelvo un poco tú y tú te vuelves un poco yo. Es por eso que el doctor Deepak Chopra hace un experimento y dice, este mismo momento que he pasado media hora con ustedes, ustedes se han apropiado de más de 1 millón de átomos que antes circularon en mi cuerpo y yo también, mediante la respiración, me he apropiado de más de 1 millón de átomos que circularon por el cuerpo de ustedes, han ingresado a mis órganos respiratorios, han pasado por la tráquea, a los alveolos pulmonares y desde allí, esos átomos que fueron antes suyos, que circularon por tu cuerpo, que te conocen absolutamente todo de ti, han ingresado a mi cuerpo, han ingresado a mis pulmones y han ido al corazón y se han transformado en sangre de mi sangre. Es un error creer que somos diferentes a la naturaleza. Es un error creer que estamos desvinculados. Solamente el ego nos hace que nos consideremos otros, mejores, separados. No, somos exactamente lo mismo. Todos tenemos algo de responsabilidad en lo que pasa con el otro ser humano. Todos, absolutamente todos. Porque somos propietarios de una parte de los demás siempre. Como gobierno les apoyamos. Ustedes como estudiantes tienen la obligación y la responsabilidad de ser buenos alumnos para luego ser las mejores autoridades y los mejores ecuatorianos. ¿Para qué? Para que esto genere el orgullo personal y de sus familias, pero de una sociedad, fundamentalmente la sociedad, que la sociedad se sienta orgullosa de ti, que algún momento sientas tú que estás cumpliendo a cabalidad con todo aquello para lo que fuiste preparado, porque eso va a darle orgullo de ti a la patria entera. Por eso, mis queridos becarios, felicidades por este momento, mucha suerte, mucho éxito y mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, porque hay que hacerlo. Vivimos en un mundo globalizado que requiere otro tipo de comportamientos, que requiere otro tipo de conocimientos, que requiere otro tipo de valores. Ya no los valores de antes, ahora hay nuevos valores, inclusive el emprendimiento. Antes se decía que ser empresario es malo, que los empresarios son los enemigos del pueblo, son los enemigos de la gente. No es verdad. La empresa, el empresario responsable genera inversión, genera producción, genera trabajo y genera bienestar para la gente. Entonces, si ustedes quieren agregar a los valores de la transparencia, de la honestidad, del trabajo, de la proactividad, de la solidaridad, un nuevo valor es el del emprendimiento. Hagan empresa. Es por eso que nosotros estamos generando créditos para los pequeños y para los microproductores, porque todos tienen derecho a realizar sus sueños. De esa forma podremos cumplir con el sueño de ser un Ecuador mejor, compuesto de seres humanos mejores, nosotros. Muchísimas gracias.
académicamente. También me gustaría transmitirlo a las demás personas que yo sé que con mi conocimiento adquirido podré... Stephanie Álvarez. Aprovecharán al máximo esta oportunidad de estudiar. Gracias a este querido grupo de jóvenes que en este momento están acá presentes para que estos jóvenes puedan cristalizar, volver a veces de las deudas. Hasta abril de este año hemos entregado 8.600 becas, oigan bien, 8.600 becas para estudios de supervisiones y consolidar inclusive no solamente acabar. Tú acércate a solucionar un problema de la empresa, rogar, arrodillando empleo, pues. Gracias a tu conocimiento, gracias a tu sapiencia. ¿Y qué trabajo debemos pedir? Qué bueno, porque a lo mejor el esfuerzo de hacerlo varias veces ayuda a confirmar el conocimiento. ¿Sabe qué, señor Moreno? Su hija está con depresión. Aquellos jóvenes que se les dio unas becas en la década pasada y que por una mala planificación, porque claro, el momento en que tú asignas una beca es porque estás a la expectativa de que ese joven regrese y pueda trabajar acá. Pero cuando llegaron acá no encontraron trabajo. Entonces he pedido que por favor se proceda a condonar los intereses de las deudas. Desde mayo del 2017 hasta abril de este año hemos entregado 8.600 becas, óigame bien, 8.600 becas para estudios dentro y fuera del país, con una inversión de 45 millones de dólares. Y solo en 2019 serán 2.300 becas más, con una inversión de 11 millones de dólares adicionales. El programa de becas nacionales otorga un salario básico, inclusive unificado, de $394 durante los estudios. Los residentes de Galápagos que estudian en otras provincias también reciben estadía y pasaje de ida y vuelta. La mejor noticia es que estas becas no son reembolsables, no son créditos educativos. Ingresé al programa ABC de la presidencia asimismo, hice mi bachillerato en 2 años. Me llamaron del CENESID, postulé para la beca y gracias al CENESID me la han otorgado. Esto me ayuda mucho. También soy el primero en mi familia en ir a la universidad. El gobierno de todos.